Buenas tardes, como parte de la programación académica para lo que es el diplomado de atención en enfermería en hemodiálisis, con sede de lo que es el Hospital General de Zona número 1, doctor Demetrio Villarreal Pardo, del 18 de agosto del 2025 al 18 de febrero del 2026. Damos iniciada a la quinta sesión a cargo del doctor Ricardo Cabrera Marroquín, médico internista y nefrólogo, con el título Evaluación de la función renal. Adelante, por favor, buenas tardes. Vamos a entrar en el tema. Adelante. Bueno, vamos a ver básicamente este tema de evaluación de la función renal, poner algunos antecedentes para que sea más fácil explicar y se entienda de la mejor forma. Vamos a ver en el contenido de la clase anatomía básica de la nefrona, funciones principales de los riñones, métodos para evaluar la función renal, qué cosa es la tasa de filtrado glomerular como prueba principal, los marcadores de la función renal exógenos y endógenos, las ventajas y desventajas de los marcadores de la función renal, la medición de la albuminuria y el abordaje diagnóstico de la enfermedad renal a través de la evaluación de la función renal y por último las conclusiones. ¿La que sigue, por favor? Bueno, aquí lo que vemos en esta imagen es una nefrona. Bueno, es la imagen de dos nefronas. Nosotros sabemos que las nefronas son las unidades morfofuncionales de los dos riñones y que las nefronas rápidamente tienen diferentes partes, empezando desde un glomérulo o ovillo glomerular, que es prácticamente una maraña de capilares que sirve para filtrar la sangre y hacer pasar el plasma o el líquido de la sangre a través de lo que sigue, que es anatómicamente los túbulos contorneados proximales, asa de Henle, túbulo contorneado distal, el tubo conector y el tubo colector, perdón. Así tenemos nefronas que tienen el glomérulo cercano a la médula, con asa de Henle más larga, que se llaman nefronas yuxtamedulares, y tenemos otras nefronas que los glomérulos están en la corteza renal, que se llaman nefronas corticales. Bueno, básicamente, viendo la parte de la izquierda de la diapositiva, vemos que la sangre, el plasma de la sangre, se filtra a través del glomérulo, llega al túbulo proximal, llega al asa de Henle, al túbulo distal y finalmente al túbulo colector para finalmente producir orina. No todo el líquido que se filtra a través de los glomérulos se elimina a través de la orina, porque si pasara esto, pues tendríamos procesos de deshidratación de nuestros pacientes o de las personas, y eso sería incompatible con la vida. Por eso hay un mecanismo para reabsorber todo ese líquido, iones y sustancias nutritivas que se filtran a través del glomérulo, desde el plasma de la sangre, y a través de los túbulos se reabsorben agua, iones y otras sustancias, y de esta forma, con el paso de este líquido tubular hasta llegar al túbulo colector, pues se forma la orina. Entonces, hace mucho hincapié que lo que se filtra, pues la mayoría se reabsorbe por los túbulos y solo una pequeña parte se forma en orina. ¿La que sigue? Las funciones de los riñones pues son diversas y toco estos puntos porque si vamos a ver la evaluación de la función renal, pues tendremos que evaluar cada cosa que hacen los riñones. De forma general, el filtrado glomerular pasa por una barrera de filtración y de esta forma se eliminan productos nitrogenados, productos del desecho del metabolismo de tejidos y fármacos hacia los túbulos y hacia la orina. Entonces, una función pues es la eliminación del exceso de líquido o a través del líquido de filtrado glomerular de productos del desecho del metabolismo del cuerpo. En la segunda viñeta, pues se comenta que hay procesos de reabsorción de agua, electrolitos, aminoácidos, glucosa, bicarbonato en los túbulos renales. O sea, estas sustancias que necesitamos nosotros, que son sustancias nutritivas, se reabsorben otra vez de los túbulos hacia los capilares peritubulares. Ya no se pierde esto, ¿no? En tercer punto, hay secreción de otras sustancias como la creatinina o metabolitos de medicamentos de los túbulos hacia la orina.
para su excreción final. Es decir, de los capilares peritubulares se secretan a través de los túbulos y se eliminan por la orina. La acidificación de la orina se realiza a nivel del túbulo distal y colector y así se da el control ácido-base, el control metabólico del ácido-base. El proceso de concentración de la orina hace que se evite la pérdida de agua corporal y se da en el túbulo colector. Y hay otras funciones del riñón, como el control de la presión arterial, la producción de hormonas como eritropoyetina, o que contribuye a la formación de vitamina D activa, ¿no? El control del metabolismo del calcio, el fósforo y la hormona paratiroidea. Entonces, son muchas las funciones de los riñones. Aquí les enumero las más importantes. Y a partir de esto vamos a empezar a estudiar la función de los riñones y a medir la función renal, ¿no? La que sigue. Bueno, hay varias formas de medir o evaluar la función renal que es útil en la práctica clínica. Saliendo del laboratorio de experimentación o experimental, ya en el laboratorio clínico y lo que nos sirve a nosotros los médicos, enfermeras y personal de salud, pues son los métodos convencionales para medir la función renal. Así tenemos que los métodos que nos sirven para evaluar la función renal y que nos ayudan en la práctica médica diaria, pues según la región anatómica, yo las dividí aquí, así de esta forma, como a nivel de glomérulo, las pruebas a realizar, se ve ahí en número 1 en rojo, dice tasa de filtrado glomerular, que indirectamente nos mide la masa de las neuronas funcionales. Y 2, la determinación de proteínas totales y albúmina en orina de 24 horas, que lo que nos va a determinar a nivel glomerular es la integridad de la barrera de filtración. La barrera de filtración no es nada más que un conjunto de tejidos que están en la pared de los capilares glomerulares y que sirven para dejar pasar algunas sustancias como el agua, algunos iones y que se puedan eliminar sustancias a través de esta barrera de filtración en los glomérulos y que se retengan sustancias que no debemos de eliminar por la orina, por ejemplo la albúmina, que se retengan en la sangre y no pasen por esa barrera. Entonces es una barrera selectiva sumamente súper especializada. De forma práctica está formada de 3 componentes de forma general: el endotelio, de adentro hacia afuera el endotelio, la membrana basal glomerular, que está hecha de colágeno tipo 4, y los podocitos. Esa es la barrera de filtración. Cuando se enferma la barrera de filtración, se produce la filtración de albúmina a través de la orina y eso es una enfermedad. Entonces, ya vimos que para medir la función del glomérulo, la función renal, pues utilizamos la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Entonces, lo puse en rojo porque la tasa de filtrado glomerular, digamos que es la prueba pues más utilizada para ver la función renal de los pacientes de forma general, ¿no? Pero tenemos otras. Por ejemplo, si queremos evaluar el túbulo contornado proximal, podríamos utilizar una prueba que se llama fracción excretada de sodio, ¿no? O si quisiéramos saber si el túbulo contornado proximal está reabsorbiendo suficiente fósforo, podríamos hacer una fracción excretada de fósforo. O si tenemos algún problema de acidosis tubular, pues una fracción excretada de bicarbonato. Esas son las pruebas que también se hacen en la práctica clínica, pero sin duda, a nivel del glomérulo y preferentemente con la tasa de filtrado glomerular, es como se hace la evaluación general de la función renal. Por último, en el túbulo contorneado distal y túbulo colector, en donde se acidifica la orina y se concentra, pues podemos hacer pruebas para medir la osmolaridad urinaria o densidad urinaria con el examen general de orina, el pH urinario en el examen general de orina y el anion urinario. ¿La que sigue? Entonces, las pruebas que mejor detectan las anormalidades de la función renal la tasa de filtrado glomerular. ¿Sí? Entonces, la tasa de filtrado glomerular es la mejor prueba considerada en general para medir la función renal. Eso debe de quedar bien claro. Casi vamos a hablar de pura tasa de filtrado glomerular. La que sigue, si no es que hay alguna pregunta o comentario. Entonces, ¿cómo de medir la función renal? ¿No? En pacientes, por ejemplo, asintomáticos,
La evaluación de la función renal por laboratorio es la única forma de detectar que hay una enfermedad presente. Número 2, se pueden detectar enfermedades renales de forma temprana para un tratamiento oportuno. Y también puede medir la progresión de la enfermedad renal y evaluar la eficacia de los tratamientos, ¿no? Ayuda a decidir cuándo iniciar diálisis, por ejemplo, la medicina de función renal. Obviamente nos dice cuándo un paciente ya está en el tiempo de la diálisis de forma crónica y también para la correcta dosificación de medicamentos, entre otras cosas. Ahora, conceptualmente, vamos a imaginarnos o vamos a ver aquí cómo se da este proceso de filtrado glomerular y qué es la tasa de filtrado glomerular. Yo me imagino, lo pongo en esa diapositiva, el filtrado glomerular de esta forma. El riñón del lado derecho y el riñón del lado izquierdo, cada uno está lleno de nefronas. Aproximadamente es 1 millón de nefronas en cada riñón. Entonces, cada nefrona le llega sangre arterial y cada nefrona va a filtrar una cantidad determinada de líquido del plasma para que al final produzca una gota de filtrado glomerular. Esto todavía no es orina, es filtrado glomerular, pero así lo hace cada nefrona de los 2 riñones. Entonces, si lo ponemos de forma conceptual, en 1 minuto, si yo agarrara todas estas gotitas de líquido de filtrado tubular de cada nefrona de los 2 riñones, si yo lo tomara en un matraz o en un recipiente, aproximadamente en 1 minuto yo llenaría 125 mililitros. Esa es la función del filtrado glomerular en un varón joven de 20 años, ¿no? Sano. Eso es lo que llega a tener un paciente, 125 mililitros en 1 minuto de este filtrado glomerular. Obviamente este filtrado glomerular pues no se elimina por la orina, sino que se reabsorbe en los túbulos para la formación de orina. Extrapolando esto hasta a 24 horas, a un día, más o menos lo que se llegaría a filtrar o lo que se llegaría a pasar de plasma a través de los glomérulos hacia los túbulos en un varón sano en 24 horas serían 180 litros, ¿no? Entonces, es una gran cantidad de líquido que pasa a través de los glomérulos, ¿no? Entonces, el filtrado glomerular lo vemos como el volumen de agua del plasma que pasa por los glomérulos. Y así tenemos todas las nefronas con sus glomérulos del lado derecho del riñón y del riñón del lado izquierdo. Ahora, ¿qué pasa cuando un paciente se enferma? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando le da diabetes? ¿Qué pasa cuando hay cicatrización anormal en los glomérulos? ¿Qué pasa? Bueno, pues las nefronas se empiezan a morir, ¿no? Se empiezan a esclerosar y ya no cumplen su función de filtrar. Entonces, si antes había el 100% de las nefronas, después de una enfermedad o cierto tiempo de edad, pues las nefronas se mueren y en vez de tener el 100% de las nefronas vivas, digámoslo así, se muere la mitad y entonces nos queda el 50% de la masa de las nefronas en total. Entonces, el filtrado glomerular total ya no va a ser al 100%, ya no van a ser 100 mililitros por minuto. Quizás sea 50 mililitros por minuto o un poquito más, porque las nefronas que quedan vivas y siguen trabajando, filtran más, compensan, ¿no? Entonces, de esa forma es como yo veo el filtrado glomerular, para poder explicarlo la que sigue. La tasa de filtrado glomerular mide la capacidad de todos los glomérulos en los riñones para filtrar el plasma, mide las nefronas funcionales. Por eso, alguien que tiene 100 mililitros por minuto de tasa de filtrado glomerular, todas las nefronas parece que están funcionando con sus glomérulos. Pero, por ejemplo, un paciente que se acerca a la etapa dialítica, que tiene enfermedad renal crónica etapa 5, con 15 mililitros por minuto de tasa de filtrado, probablemente el 85% de sus nefronas pues ya están muertas, ya no filtran, ¿no? Y llega un momento en el que esta función renal residual se acaba hasta que los pacientes orinan nada y ahí tenemos una función renal cercana a cero, ¿no? Entonces,
De esa forma, más o menos, explicamos el filtrado glomerular. Bueno, el filtrado glomerular en clínica no se puede medir directamente. La tasa de filtrado glomerular es la mejor prueba considerada para medir la función renal. O sea, si alguien me dice, oiga, doctor, mida la función renal de este paciente. Si está en un estado estable, si no tiene infecciones activas, fiebre, obstrucción de la próstata, etcétera, si no está en un estado estable, yo le puedo medir la tasa de filtrado glomerular estimándola a través de algunas sustancias como creatinina o cistatina, que vamos a ver a continuación. Pero esta sería la forma de medir el funcionamiento renal de forma más práctica, a través de la tasa de filtrado glomerular. Como número 3, para medir la tasa de filtrado glomerular se requiere una sustancia que esté en la sangre, que se filtre por el glomérulo y se excrete o elimine por la orina. Esto sería un marcador súper ideal, ¿no? Existen marcadores de la función renal que se aplican al paciente, o sea, se les inyectan, que se llaman marcadores exógenos, y otros que el paciente tiene normalmente en su sangre, que se llaman marcadores de la función renal endógenos, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver algunos que seguramente ya los conocen, nada más para ponerlos en contexto. La que sigue, por favor. Entonces, tenemos los marcadores de la función renal. Del lado izquierdo, en verde, marcadores exógenos, y del lado derecho, marcadores endógenos, ¿no? Hay técnicas para medir la tasa de filtrado glomerular, por ejemplo, con la recolección de orina, y la concentración de la sustancia en la orina y la concentración de la sustancia en la sangre. Esa es una forma de medir la tasa de filtrado glomerular. Y otras a través de la depuración de plasma con infusión continua o inyección en bolo de una sustancia marcada, ¿no? Como la inulina. Entonces, vamos a la columna del lado izquierdo, donde dice marcadores exógenos, o sea que son sustancias fuera del cuerpo, ¿no? Y tenemos sin duda el estándar de oro, que es la inulina, ¿no? La inulina es el marcador exógeno por excelencia que me ayuda a determinar la tasa de filtrado glomerular. Otras sustancias son los radionúclidos, como el 125 yodo iotalamato y el 51 cromo ácido etilendiamino tetracético, o el tecnesio 99 marcando a mercaptocetiltriglicina. Entonces, estas sustancias van radiomarcadas y es a través de pruebas de medicina nuclear. A veces a algún paciente le pedimos para saber si un riñón está excluido por una hidronefrosis y la mandamos a pruebas con radionúclidos de medicina nuclear, ¿no? Otras sustancias en la parte de abajo, como sustancias de radiocontraste como el sol o iotalamato de sodio, sirven también para medir la función renal, específicamente la tasa de filtrado glomerular. Por otra parte, en la columna del lado derecho, ahí en amarillo, tenemos marcadores endógenos, que ya los conocemos. La creatinina sérica, que tiene muchos problemas para su interpretación, pero sigue siendo la más convencional, la que hay en casi todos los laboratorios. Y otra que va teniendo mucho auge y que se está colocando más, que es la cistatina C-sérica, que también sirve para estimar la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Entonces, estas sustancias últimas que comenté están en la sangre, en el cuerpo, se producen en el cuerpo y son marcadores de la función renal. ¿La que sigue? Bueno, vamos a hablar un poquito de la inulina. La inulina, vemos la molécula en la parte de la izquierda de la diapositiva. La inulina es un polímero de fructosa y el método de medición de la tasa de filtrado glomerular a través de la depuración urinaria de inulina es prácticamente la tasa de filtrado glomerular. Entonces, esta es la prueba más precisa que hay, pero es difícil interpretar la prueba, ¿no? No en cualquier laboratorio experimental lo hacen, y en un laboratorio clínico, pues la verdad es que no pedimos convencionalmente depuraciones de inulina. Las ventajas de esta inulina es que es una sustancia que se filtra, no se reabsorbe, no se secreta en los túbulos y se elimina intacto por la orina. Es inerte fisiológicamente. Las desventajas de conseguir esta sustancia y hacer una depuración, pues es difícil de conseguir, es difícil de disolver y mantener en solución. Entonces,
La depuración o la medición de la tasa de filtrado glomerular con inulina es, digamos, el estándar de oro, o sea, es lo más preciso que hay para medir exactamente mililitros minuto cuál es la tasa de filtrado glomerular, pero es difícil conseguir la prueba y no es tan fácil interpretarla. La que sigue, por favor. Otro marcador es la creatinina sérica, que son marcadores endógenos. Y aquí me voy a detener un poco con la creatinina sérica porque realmente es lo que tenemos en hospital, lo que tenemos en los consultorios, en el laboratorio clínico. Y si bien la creatinina sérica tiene muchas desventajas, pues es la prueba que seguimos utilizando para medir la función renal hoy día, ¿no? Las ventajas es que es fácil de medir en el laboratorio, no es muy costosa, no se une a proteínas plasmáticas. La creatinina es un derivado aminoácido producto del metabolismo del músculo por conversión de creatina y fosfocreatina. Entonces es un producto del músculo. Y al ser un producto del músculo tiene muchas desventajas porque procede del músculo y entonces un paciente está pues desnutrido, tiene baja de cantidad de músculo, o está amputado de las dos piernas, o tiene alguna situación de estas que comenté, pues va a haber un error a la hora de medir la tasa de filtrado glomerular estimada. Entonces, tiene desventajas porque depende de la masa muscular, no es un marcador ideal tampoco porque a nivel de los túbulos, la creatinina también se secreta. La creatinina se secreta y además se filtra por el glomérulo, dando como una mayor proporción o porcentaje de función renal, ¿no? Que digamos que sobreestima la función renal. Entonces, se sobreestima la función renal en 10 mililitros por minuto por la secreción tubular de la creatinina. Hay factores que aumentan la creatinina sérica, por ejemplo, la cetoacidosis diabética, la hiperglucemia, el uso de algunos medicamentos como la flucitosina o las cefalosporinas. Hay otros fármacos como la cimetidina y el trimetopril que bloquean su secreción tubular y hacen que aumente la creatinina. Por ejemplo, pacientes de ascendencia afroamericana, pues tienen más músculo, tienen una diferente composición corporal con más músculo, y eso hace que tengan la creatinina más elevada sin necesariamente decir que tienen enfermedad renal. La ingesta de carne cocida, por ejemplo, y suplementos de creatina para esos que van al gym, pues también aumentan la creatinina sérica y no necesariamente el aumento de la creatinina sérica en esos pacientes con esos hábitos, pues tiende a decir que tengan falla renal, ¿no? Entonces, de forma práctica, cuando la creatinina en la sangre sube, la función renal baja, ¿no? Entonces, tener la creatinina alta en sangre es igual a tener un funcionamiento renal o una tasa de filtrado glomerular baja, ¿no? Entonces, eso, para comentarlo, una vez que quede muy claro aquí en la plática, ¿no? Bueno, factores que disminuyen la creatinina sérica, la bilirrubina, la vejez, porque los abuelitos tienden a tener sarcopenia, pierden músculo, los pacientes que están amputados de sus dos piernas, o pacientes con anorexia, pacientes vegetarianos estrictos o cirróticos, ¿no? Tienden a tener menos músculo y eso hace que la creatinina sérica sea más baja y eso da un falso a la hora de estimar una tasa de filtrado glomerular porque la función renal le va a salir más alta la tasa de filtrado glomerular sin que necesariamente sea así. ¿Sí? Hablando de creatinina sérica, podemos utilizarla de varias formas para medir la función renal. Podemos hacer una depuración de creatinina en orina de 24 horas, tomando la orina de 24 horas y midiendo la creatinina en esa orina y también tomando una muestra de sangre y midiendo la creatinina en sangre. Eso, a través de eso se hace una depuración de creatinina en orina de 24 horas. Una depuración de forma general es el quitar un soluto de una cantidad de agua determinada por unidad de tiempo, ¿no? Quitarlo al 100%, eso es una depuración. Número 2, el cálculo de la tasa de filtrado glomerular estimado por fórmula, por ejemplo,
CK-EPI, fórmulas que utilizamos para estimar la tasa de filtrado glomerular, MDRD, ¿no? Ecuación BIS, por ejemplo, en los abuelitos, ¿no? Número 3, cálculo de una depuración de creatinina en orina de 24 horas a través de la creatinina sérica, sin realizar una recolección de orina con la fórmula de Coprofan. Entonces, tenemos varias formas de utilizar la creatinina en sangre y en orina para hacer una medición de la función renal. ¿La que sigue? Bueno, les hablaba yo de los niveles de creatinina en sangre, para que sepan ustedes cuál es la cantidad normal de creatinina en sangre y sepan si están en el rango normal, o mi paciente está en el rango normal, o mi paciente está muy elevada la creatinina y tiene enfermedad renal. Por ejemplo, en los hombres mayores de 90 kilos de peso, pueden llegar a tener una creatinina hasta de 1.3, y si son de ascendencia africana o afroamericana, que son puro músculo, pues hasta 1.4 miligramos por decilitro. Pero eso tiene que ver la creatinina, obviamente, con la masa muscular. En el caso de los hombres que son más chiquitos de talla, de menos de 60 kilos, pero que no están desnutridos, pueden tener, lo máximo es 1.1 miligramos por decilitro de creatinina en sangre y hasta 1.2 miligramos si tienen ascendencia africana o afroamericana. En el caso de las mujeres, si son mujeres pues grandes, si pesan más de 70 kilos, pueden tener hasta 1 miligramo por decilitro de creatinina o 1.1 en ascendencia africana. Y por último, mujeres más chiquitas, ¿no? De menos de 50 kilos, lo ideal sería que tuvieran una creatinina de 0.8 miligramos hasta 0.9 miligramos por decilitro. La realidad es que los valores de creatinina, como dependen mucho de la masa muscular, si por alguna situación llegan a subir o a bajar, nos dan variaciones en la tasa de filtrado glomerular. Y a veces pensamos que los pacientes o tienen muy bien la función renal o tienen enfermedad, cuando a veces no es así. Entonces tenemos que interpretar la creatinina sérica con base al contexto, ¿no? De qué tanto músculo tiene un paciente, ¿no? ¿La que sigue? Bueno, por ejemplo, cuando utilizamos la creatinina sérica y medimos la concentración de creatinina en orina de 24 horas, hacemos una prueba que se llama depuración de creatinina en orina de 24 horas. Y eso lo van a ver en los pisos de obstetricia, que le piden a la embarazada una depuración de creatinina en orina de 24 horas, pero va a haber un problema. A veces los pacientes o las pacientes, a veces nada más hacen una muestra de 500 mililitros y dicen, caray, ¿realmente en 24 horas solamente orinó 500 mililitros o realmente debería de haber orinado más? Tal vez 1,5 litros, 1,8 litros. Y de ahí partimos para poder interpretar la prueba. ¿Cómo podríamos saber si la recolección en cantidad en volumen está adecuada? Pues fácil, tendríamos que medir en ese volumen que está dando de orina de 24 horas una cantidad de creatinina en orina. Y para no revolverlos mucho, de forma general, en adultos menores de 50 años, un hombre tiene que estar excretando o tirando por la orina una cantidad de creatinina entre 20 a 25 miligramos por kilo de peso al día. Ajá. Y una mujer entre 15 a 20 miligramos por kilo de peso al día. Si yo encuentro más creatinina en la recolección de orina de 24 horas, pues quiere decir que recolectó mucho. Si encuentro menos creatinina en la recolección de orina de 24 horas, quiere decir que la recolección no fue suficiente. Entonces tendríamos, para interpretar adecuadamente la prueba, que tener un volumen adecuado de orina que se relacione de acuerdo con estos niveles de creatinina en orina de 24 horas esperados. ¿La que sigue? Bueno, ¿qué pasa con la creatinina? Ahorita estamos hablando mucho de creatinina sérica. ¿Qué pasa con la creatinina sérica? Si yo la comparo con la inulina, que quedamos que la inulina es prácticamente una prueba para medir precisamente la tasa de filtrado glomerular, quedamos que la inulina, aquí está el glomérulo y aquí están los túbulos, y aquí está la excreción. Entonces la inulina está en el plasma, se filtra completamente por el glomérulo y se excreta totalmente por el glomérulo. Ese es un marcador ideal, ¿no? Entonces ahí dice,
La inulina filtrada se excreta, no se reabsorbe y no se secreta. En cambio, vamos a hablar de la creatinina. La creatinina, por ejemplo, viene aquí por el glomérulo y la creatinina se filtra en el glomérulo, pero también esto es un túbulo capilar peritubular, esto es un túbulo, yo dice capilar peritubular, pero también la creatinina se secreta de los capilares peritubulares al túbulo. Y si aquí del glomérulo ya tenía un porcentaje de filtración, ahora hay otro porcentaje de secreción de la creatinina y al último, en la excreción urinaria vas a tener más. Yo lo que estoy midiendo es la función glomerular, pero aquí le están dando un extra que se está eliminando a través de los capilares peritubulares al túbulo. Y esto genera un error de medición o un error de interpretación. Esto genera un error como vimos, del 10%. Es decir, mi paciente con una depuración de creatinina en la orina de 24 horas podría reportarse 100 mililitros por minuto, cuando realmente tiene 80 o 90 mililitros por minuto de depuración de creatinina en orina de 24 horas. ¿Sí? Entonces, la creatinina sérica pues tiene sus problemas. Respecto a la depuración de creatinina en orina de 24 horas, va a sobreestimar el funcionamiento renal en un 10 al 20%, como se los explicaba. Hay una sobreestimación de 10 mililitros por minuto de la tasa de filtrado, pero puede ser útil en algunos escenarios clínicos. Por ejemplo, es útil para determinar el cese del tratamiento de la terapia de reemplazo renal en lesión renal aguda. Cuando un paciente está saliendo de diálisis, de hemodiálisis o diálisis peritoneal, que acaba de tener una lesión renal aguda, pero empieza a orinar y te dicen, oye, ¿lo vas a seguir dializando o hemodializando? Porque el paciente ya está orinando. Espérame, le voy a hablar al nefrólogo porque no sé. Entonces, ¿qué es lo que van a pedir? Una depuración de creatinina en orina de 24 horas, porque eso es algo más representativo del paciente. Es lo que está pasando con su organismo en ese momento y tiene que ver con la eliminación de la orina también. Si la depuración de creatinina en orina de 24 horas es mayor a 15 mililitros por minuto y la cantidad de orina en 24 horas es más de 2 litros, podemos, y obviamente el mecanismo, la causa de la lesión renal aguda ya se quitó, podemos quitarle la diálisis al paciente. Entonces, esa es una utilidad de la depuración de creatinina en orina de 24 horas. Dígame. Por ejemplo, ¿no? Salió elevada la creatinina. ¿Cada cuánto tiempo se monitorizaría en un paciente con insuficiencia renal aguda? Antes de decidir yo requiero la diálisis o la hemodiálisis. Es muy buena pregunta. Si el paciente ya lleva 24 horas, en 24 horas ya orinó un volumen de 1500. Obviamente, previo a esto, empiezan a orinar un poquito, luego un poquito más y luego hasta quizá 1,5 litros o 2 litros. Podemos hacerle determinaciones de química sanguínea con creatinina para ver también que en los siguientes días la creatinina vaya bajando. Y en ese inter que ya vimos que está aumentando el volumen de orina, lo que podemos hacer es mandar una depuración de creatinina en orina de 24 horas y ahí podemos ver que si tiene una depuración mayor a 15 mililitros por minuto, podemos suspender la terapia de reemplazo renal. Pero tendríamos que ver primero que la creatinina sérica vaya bajando sin necesidad de la diálisis o hemodiálisis. Y tendríamos que ver que el volumen de la orina, por eso los tenemos con sonda en 24 horas, vaya subiendo. Cuando de repente ya vemos que orinan 2,000 mililitros al día y ya la creatinina ya bajó abajo de 3, abajo de 2 miligramos por decilitro, si queremos ser muy puristas, tomamos una depuración de creatinina en orina 24 horas y sale como se está comentando aquí en la lámina, pues podríamos retirar la terapia de reemplazo renal. Eso es una pregunta que en todas partes tenemos que surge y que tenemos que fundamental, ¿no? Pero para eso nos serviría la depuración de creatinina en orina de 24 horas. ¿Sigue? Hay una fórmula que se llama fórmula de Cockcroft-Gault y esto fue un trabajo de tesis de un estudiante de medicina que ni siquiera era nefrólogo, pero fue tan bueno este trabajo que se acuñó esta
de Cockcroft Cloud, y es una forma para estimar una depuración de creatinina en la orina de 24 horas, pero sin tener que hacer la recolección. Entonces, la fórmula pues es también imprecisa, porque si ya de por sí la depuración de creatinina en la orina de 24 horas ya lleva un fallo, que es la secreción tubular de creatinina, un fallo de 10 minutos por minuto. Ahora, esta fórmula está basada en esta depuración de creatinina en la orina de 24 horas y pues va a tener también, pues también errores en la medición, ¿no? Entonces, no son perfectas las fórmulas. Esta fórmula se utilizó mucho hace tiempo, sobre todo a través del parámetro de creatinina sérica, ¿no? Que es peso, talla, ¿no? Para determinar la función renal y ajustar los fármacos, ¿no? Entonces, esta fórmula de Cockcroft se ha utilizado mucho, sobre todo para ajustar los medicamentos. Por ejemplo, un antibiótico que si tiene más de 60 mililitros por minuto en la fórmula de Cockcroft, pues damos una dosis plena, o de 15 a 60 damos media dosis, o menos de 15 damos cada 24 a 48 horas. Más o menos también para esto nos ha servido mucho, ¿no? Entonces, la fórmula de Cockcroft Cloud está desarrollada en 1977, viene de variables edad, género, peso y creatinina sérica, y no es precisa en pacientes con enfermedad renal. O sea, los que ya están enfermos de los riñones no es una fórmula precisa, ¿no? Y pues nos va a sobreestimar la depuración de creatinina en pacientes obesos y edematosos. Entonces, yo esta fórmula de Cockcroft Cloud, yo de forma general no la recomendaría que la usara. Tengo otras fórmulas que vamos a ver a continuación, y al último les pongo una tabla comparativa para ver cuál usamos en cada cosa, ¿no? Pero esta yo la dejaría pendiente. ¿La que sigue? Bueno, hay estudios en donde salieron fórmulas en donde se estudian a muchos pacientes de determinada población y se les mide depuraciones en orina de algunas sustancias radiomarcadas, en este caso como la fórmula de MDRD, y se toma una gran cantidad de población y van viendo cuál es lo normal de la función renal. Por ejemplo, todos los de 20 años, de raza blanca o de ascendencia afroamericana, todos se les va a medir el filtrado glomerular a través, en este caso, del iotalamato radiomarca, yodo 125, que marca el iotalamato, ¿no? Y a través de ver lo normal del funcionamiento renal, despejan una fórmula para que podamos tener esta ecuación de MDRD, que se basa también en la creatinina sérica. Entonces, esta ecuación MDRD no mide la tasa de filtrado glomerular de forma precisa como lo hace la inulina, pero la estima. O sea, tienes una estimación que es válida a nivel clínico, que es lo que somos nosotros, y con eso podemos diagnosticar enfermedad renal crónica y diagnosticar en qué etapa de la función renal está, y incluso el inicio de diálisis. Entonces, esta fórmula de MDRD y la próxima que les voy a presentar de CKD-EPI son fórmulas que se basan en la creatinina sérica y que van a estimar la tasa de filtrado glomerular. No es lo mismo la tasa de filtrado glomerular pura que la estimación de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, esta ecuación MDRD se desarrolla de un estudio de población con enfermedad renal crónica, tiende a subestimar la tasa de filtrado glomerular en pacientes sanos, pero es más precisa que la medición de una depuración de creatinina en orina de 24 horas. Entonces, tendemos a utilizar esta ecuación. Y hay de varias variables de edad, género, ascendencia afroamericana o no, albúmina, creatinina, etcétera, ¿no? Y a veces van recortando un poquito la ecuación y van haciendo una ecuación MDRD más simplificada. ¿La que sigue? Y bueno, llegamos al año 2009. Igual este mismo autor, Lebey, el doctor que se veía en la lámina previa, hacen una fórmula que se llama CKD-EPI. Y la fórmula CKD-EPI
CKD-EPI significa Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration, la ecuación de CKD-EPI, que se hizo en el 2009, también está desarrollada en una base de datos de sujetos con enfermedad renal crónica y sin enfermedad, a diferencia de la DMDRD, que solo era con enfermedad renal. En pacientes diabéticos, en pacientes con trasplante renal, y tomaron 8.254 pacientes y midieron iotalamato en orina y hicieron una depuración de iotalamato en orina marcado con yodo. Entonces, ven qué cantidad de función renal tienen diferentes grupos de población y de ahí despejan lo normal o despejan una fórmula para poner creatinina sérica o cistatina C sérica. Entonces, esta fórmula de CKD-EPI actualmente, ojo, esta fórmula de CKD-EPI actualmente es la fórmula que más utilizamos para medir el funcionamiento renal en pacientes adultos que tienen y que no tienen enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, esta fórmula de CKD-EPI es lo que utilizamos actualmente y esta fórmula de CKD-EPI, pues vamos, es una fórmula que se puede meter creatinina sérica en la fórmula o cistatina C sérica o la combinación de creatinina y cistatina C sérica en la fórmula, la cual hace más precisa todavía. Entonces, la ecuación CKD-EPI es precisa para estimar la tasa de filtrado glomerular en pacientes sanos y con enfermedad renal crónica. Las guías KDIGO del 2012 de enfermedad renal crónica y aún las guías de enfermedad renal crónica del 2024 de KDIGO, pues recomiendan que los laboratorios expresen más que expresen la creatinina sérica de un paciente cuando lo reportan, pero también expresen la tasa de filtrado glomerular estimada en mililitros por minuto. Pueden utilizar, por ejemplo, esta ecuación o la ecuación MLRD. Entonces, cuando te reporten una química sanguínea en un laboratorio, te ponen ahí creatinina sérica de tanto, pero está obligado el laboratorio a poner ahí el reporte de una tasa de filtrado glomerular estimada, que ya puede ser por esta ecuación CKD-EPI, ¿no? Esta ecuación CKD-EPI, porque esta funciona para pacientes con enfermedad renal y sin enfermedad renal adultos, ¿no? Entonces, esta ecuación es la que utilizamos más actualmente y podemos utilizar de base creatinina sérica, cistatina C sérica o la combinación de ambos, y tiende a ser más preciso. ¿Con qué medimos la función renal de un paciente promedio? Con la ecuación CKD-EPI basada en creatinina sérica, que nos está realizando el laboratorio, siempre y cuando el paciente no esté con una enfermedad aguda en ese momento. Esté tapado de la próstata, ni esté deshidratado, ni tenga una cetoacidosis diabética o alguna cosa ahí que tenga intercurrente. ¿Sí? ¿La que sigue? Dígame. Perdón, es que tengo una duda. Por ejemplo, ahorita pacientes con enfermedades o problemas hormonales están usando la inulina. Y tengo dudas si al momento de estar consumiendo la inulina va a alterar, si por ejemplo le pidieran algún tipo de laboratorio, algún tipo de estudio para checar lo que es el estado renal, ¿no? Digámoslo así. Esa pregunta no me la había planteado nunca, pero tiene razón. Y ahora está muy de moda. Porque se utiliza como, me parece, como prebióticos, como un suplemento, pero como un marco a nivel intestinal para que ahí puedan llegar las bacterias buenas, que son prebióticos que son inulina de agave. Ahora, no lo sé si la inulina de agave se quede solo en el intestino o suba en la sangre. De cualquier forma, sería bueno investigarlo y ver si realmente sube la inulina en la sangre, porque las pruebas que hacen en los laboratorios para medir la tasa de filtrado glomerular con inulina son inyectados en la vena y cronometrados con una sonda Foley que está saliendo la orina y que está saliendo la inulina. Entonces, más bien es intravenosa la inulina. Ahora, la inulina de agave es vía oral. Vía oral y por un proceso de 6 hasta 1 año. Entonces, bueno, también había leído que los cambios fisiológicos son edema,
problemas intestinales, así como te lo regulas, también te hace. Puede tener Entonces, sí. lo mismo. Sí, es raro medir una depuración, es raro medir la tasa de filtrado glomerular con inulina, porque quedamos que aunque es el gol estándar, no lo tenemos disponible. Entonces, tal vez no se hagan muchas pruebas de esas y tal vez no haya tantos escenarios en donde están tomando inulina de agave y le vayan a hacer una determinación de tasa de filtrado glomerular, pero es una pregunta muy interesante que hay que investigar. Sí. Hay que ver realmente si la inulina se absorbe a la circulación y tener ese cuidado a la hora de hacer una depuración de inulina. Y como nos había comentado que las mujeres eran más frecuentes de insuficiencia renal, ahora tal vez la pregunta es, ¿no? Tal vez cuando nos llega algún paciente, usted está con algún tratamiento, no sé, hormonal o por medio de ginecológico para ver si habría algún tipo de alteración de esa manera. ¿De la función renal? Ajá. Ahorita no me viene a la mente alguno, o por ejemplo, progestágenos o estrógenos. No tendría por qué alterar los niveles de creatinina y tampoco la tasa de filtrado glomerular, así de forma exacta, ¿no? Con inulina. De cualquier forma lo revisamos. Las mujeres tienden a tener menos creatinina sérica, eso sí, porque tienen un poco menos de masa muscular comparado con algún varón, de forma general, ¿eh? Porque también hay mujeres musculosas. Pero sí sería bueno investigar la parte de la inulina vía oral, la inulina de agave, y si eso aumenta la inulina sérica, y eso va a ser un problema a la hora de hacer una depuración de inulina y medir la tasa de filtrado glomerular exacta. Entonces sí sería un tema a investigar. ¿De acuerdo? Bueno, la que sigue. Bueno, vamos un poquito más rápido. Aquí está la cistatina C sérica. La cistatina C sérica sirve, quiero decir, para lo mismo que la creatinina sérica, pero tiene menos riesgo de error, porque la cistatina C sérica no depende de la masa muscular. Entonces, si tengo un paciente que tiene problemas de la masa muscular y quiero ser un poquito más preciso para medir o estimar su tasa de filtrado glomerular, utilizaría una ecuación seca de EPI basada en cistatina C sérica, o incluso en cistatina C. Entonces, la cistatina C se produce en todas las células nucleadas, se filtra el 99% en los glomérulos, se cataboliza en los túbulos y se excreta el 1%, ¿no? Los valores normales de 0.63 a 1.44 miligramos por litro, eso es el valor normal de la cistatina C. Ahora, las guías KDIGO de enfermedad renal ponen a la cistatina C como una prueba comprobatoria de enfermedad renal crónica. Si, por ejemplo, ya el paciente que estoy evaluando en el consultorio tiene la creatinina sérica elevada y factores de riesgo para tener enfermedad renal crónica y ya salió con el filtrado glomerular estimado abajo de 60, o digamos que está ahí en la tablita de 60 casi, no sé si tiene enfermedad renal, puedo pedir una cistatina C en sangre, meterla a la ecuación de CKD basada en cistatina C, y ahí me puede dar un resultado que sea incluso más preciso que la creatinina sérica. Y con eso es una prueba más precisa en ese contexto para determinar si un paciente tiene enfermedad renal crónica o no. Algunos pacientes con cistatina C les sale el filtrado glomerular estimado mayor que con la creatinina sérica, y muchos pacientes pues ya no se les pone la etiqueta de enfermo renal crónico, porque la enfermedad renal crónica es una tasa de filtrado en horas, 60 mililitros por minuto, por más de 3 meses, ¿no? Y a veces utilizamos creatinina sérica, la ecuación seca de EPI, salen abajo de 60, pero el paciente está bien, no tiene diabetes, no tiene hipertensión, no tiene piedras en los riñones, no tiene ninguna alteración, un estilo de vida saludable. Hacemos una cistatina C, y es una prueba que en algún momento dado, si sale más de 60 mililitros por minuto o mejor el filtrado, pues descartamos enfermedad renal, ¿no? Entonces, esa es una utilidad de la cistatina C, es una prueba confirmatoria, ¿no? Las ventajas de la cistatina C es que no depende de la masa muscular, ¿no? Entonces, no se altera en relación a la raza afroamericana, en vegetarianos, en dietas de alto consumo de carne, en pacientes con mucho poco músculo, en los que tienen la amputación en las piernas, ¿no?
Bueno, ¿qué factores aumentan la cistatina C? El hipotiroidismo, por ejemplo, y la desventaja es que hace tiempo no se disponía en todos los laboratorios y además que es más caro. Pero ahorita en la ciudad de Oaxaca tienen cistatina C en los laboratorios más comunes o más prestigiados, ¿no? Los laboratorios clínicos de aquí. Entonces, así como la creatinina sérica, también podemos utilizar cistatina C sérica para la estimación de la tasa de filtrado glomerular y la medición de la función renal. ¿Sí? Bueno, ahora voy a hacer un resumen, gracias. Ya por cuestiones de tiempo, y ustedes me dicen cómo vamos de tiempo, por cuestiones de tiempo voy a hacer un resumen de las diapositivas. Quiero decirles que en pacientes, la que sigue por favor, en pacientes que tienen, la que sigue por favor, la que sigue, en pacientes, ahí dejamos esta de acá, este es un estudio muy interesante en pacientes con amputación de alguna pierna o sus dos piernas, en pacientes estadounidenses que son militares y que antes de ir a la guerra, pues le tomaron todo su perfil de creatinina, función renal con cistatina C, creatinina sérica, etcétera, y le toman sus controles después de la guerra. Entonces ya después de la guerra traen alguna amputación o dos amputaciones. Y resulta que, viendo comparativamente las dos pruebas, creatinina sérica y cistatina C sérica, ejemplo, yo esperaría, y se ve aquí, que los pacientes con creatinina sérica antes de la amputación, pues van a tener la creatinina normal en uno. Pero si le amputan las piernas por alguna razón, la creatinina sérica baja. Y eso no quiere decir, y eso hace que suba el filtrado glomerular, pero no quiere decir que mejore el funcionamiento renal. Lo que pasa es que perdieron músculo y la creatinina en la sangre bajó. No quiere decir que le suba el funcionamiento renal. Pero con cistatina C, teníamos 0.8 de creatinina antes de la amputación y tenemos casi 0.8 de creatinina después de la amputación. O sea que no hubo variabilidad después de la amputación de las piernas sin pérdida de músculo. Por ejemplo, en filtrado glomerular con la creatinina sérica antes de la amputación 102 mililitros por minuto y después de que pierden masa muscular 122 mililitros por minuto, como si hubieran ganado 20 mililitros por minuto, pero no es cierto. La cuestión es que hubo pérdida de la masa muscular. Y así, con cistatina C tenemos 117 mililitros por minuto y después de la amputación no hay gran diferencia, 119 mililitros por minuto. Entonces, para pacientes que tienen amputación en las piernas, que claro que vemos en el piso de medicina interna o en cirugía, de que por pie diabético le quitan sus dos piernitas, para medir su función renal, ¿qué deberíamos utilizar? ¿Creatinina o cistatina C sérica? Cistatina C sérica, ¿no? La que sigue. Por último, en cirróticos, quiero decirles, la que sigue. En cirróticos, quiero comentarles que la fórmula para estimar la tasa de filtrado glomerular de mejor forma, es la CKD-EPI basada en creatinina y cistatina C sérica. O sea, que las dos mediciones en sangre entren como variables a la fórmula. Y de esa forma tenemos que es la que da más precisión o más exactitud que la fórmula de Cockcroft en un cirrótico o la depuración de creatinina en orina de 24 horas, ¿no? O la tasa de filtrado glomerular estimado solamente con cistatina. Entonces, en el cirrótico, para medir su funcionamiento renal por tasa de filtrado glomerular estimada, lo ideal sería utilizar CKD-EPI basado en cistatina y en creatinina sérica, ¿vale? Entonces, esa tiene mayor exactitud en cirróticos. Y tenemos aquí también muchos pacientes cirróticos altos. ¿Sigue? La utilidad de la estimación de la tasa de filtrado glomerular. Ya vimos que la prueba general, la prueba que debemos de hacer para medir la función renal, pues es la tasa de filtrado glomerular estimada, porque es lo que tenemos en el laboratorio, ya sea basada en creatinina sérica, en cistatina sérica, cistatina C, o la combinación de ambas, ¿no? Nos sirve para diagnosticar la enfermedad renal crónica, menos de 60 de tasa de filtrado glomerular por más de 3 meses, hace un paciente convertirse en enfermo renal crónico por definición.
más otras cositas más, pero ya con eso es el criterio funcional. La estimación de la tasa de filtrado glomerular nos ayuda a ver la gravedad y el curso de la enfermedad renal. No es lo mismo tener 90 mililitros por minuto de tasa de filtrado que tener 10 mililitros por minuto o 7 mililitros por minuto de tasa de filtrado. Esos pacientes que están en el grupo de la diálisis en la enfermedad renal. Podemos ver una trayectoria de la función renal, una disminución de la tasa de filtrado indica progresión de la enfermedad renal, o que hay algo agregado. A veces su tasa de filtrado glomerular la mantienen bien en 30 mililitros por minuto para un pacientito varón, y de repente se le tapa la próstata y ya no son 30 mililitros, ya son 10 mililitros por minuto, y decimos, bueno, este paciente estaba estable, algo pasó y hay que ir a investigar qué fue lo que le pasó. Tomó herbolaria, se tapó la próstata, tomó muchos AINES, se le tapó un riñón por una piedra, etc. Eso se llama enfermedad renal crónica aguda, ¿no? Bueno, un aumento indica la mejoría de la función renal o la posible hipertrofia renal restante. A veces con las pacientes con lupus llegan muy bajas de su función renal, las hacemos biopsia, le damos tratamientos con ciclofosfamida, mofetílico, fenolato, esteroides, y después de unos 3, 4, 5, 6 meses, la creatinina baja y la función renal mejora. Después un tratamiento nos sirve para ver si un tratamiento está funcionando, ¿no? También nos sirve para el ajuste de medicamentos, para evitar una nefrotoxicidad y que no pierdan la eficacia, y también para ver la evaluación del donador renal, ¿no? Si hay un donador renal, pues uno tiene que ver que esté al 100 el donador renal, que no tenga diabetes, hipertensión, litiasis, hematuria, proteinuria, síndrome metabólico, prediabetes, o sea, tendría que estar muy bien el donador renal, y también tendríamos que ver su funcionamiento renal. Si queremos ser muy precisos para ver la tasa de filtrado glomerular del donador renal, en vez de hacer una ecuación seca de EPI basada en creatinina o cistatina, podríamos enviarla a un laboratorio de investigación a que le hicieran una depuración con iotalamato, y esa es más precisa todavía que la ecuación de seca de EPI que estima una tasa de filtrado glomerular, ¿no? Entonces, bueno, la que sigue. Bueno, la creatinina tiene más desventajas, la que sigue. Y aquí les pongo, a ver, la que sigue. Aquí les pongo una tabla en donde resume y compara las formas de evaluar la tasa de filtrado glomerular o de evaluar la función renal de forma general. Esto es un recordatorio, un resumen de lo que explicamos al inicio de la plática, ¿no? La depuración de inulina es el estándar de oro, mide la tasa de filtrado de forma exacta, es engorroso, múltiples muestras de sangre y orina, análisis de regresión complejo, y es cara, ¿no? Entonces no está así como que muy disponible. La depuración de creatinina en orina de 24 horas, útil en pacientes que están recuperando la función renal y para el cese de la diálisis, ¿no? Aquí el problema es que la orina puede estar infracolectada, pero yo ya les dije que tienen que medir la creatinina en orina de 24 horas y saber cuánto tiene que eliminar por la orina en 24 horas, dependiendo si es un hombre o una mujer, o sus kilos de peso. Ecuación de Cockcroft, no la voy a tocar para que todo se enrede. A veces yo pregunto cuál es la forma de evaluar la función renal y me dicen que Cockcroft, o sea, mejor no la vamos a quitar. Ecuación seca de EPI de 2009, basada en creatinina. Ecuación seca de EPI del 2012, basada en cistatina séserica. Y ahora mismo tenemos ecuaciones de seca de EPI del 2021, basadas en creatinina. Ecuaciones de seca de EPI del 2021, basadas en creatinina y cistatina séserica. Yo utilizo NetCal, que es una aplicación. Ahí ponemos la cistatina y la creatinina sérica y ahí podemos hacer la estimación de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, esa es la que usamos actualmente y quedamos que la seca de EPI del 2012 con cistatina C y creatinina sérica es útil en pacientes cirróticos para medir de forma más precisa la tasa de filtrado glomerular. Ahora, recientemente di una plática sobre la prediálisis y el paciente geriátrico. Ahí nada más para
completar esta tabla, que quería yo completar esta tabla. En el caso de los adultos mayores de 65 años, ¿no? Esos pacientitos tienden a tener menos masa muscular. Entonces, hay una ecuación que se llama FAS o Full Age, es una ecuación para casi todas las edades en adultos, esta ecuación FAS, y hay otra que se llama Berlin Institute, me parece así, BIS, con B de bueno, que es para la estimación de la tasa de filtrado glomerular en adultos mayores. Entonces, aquí la tabla le tendríamos que completar que para cuando son adultos mayores, utilizaríamos la ecuación basada en creatinina y cistatina sérica BIS de Berlín, algo así, un instituto en Berlín, BIS, basada en cistatina o creatinina, y que podemos utilizar otra ecuación que se llama FAS. Y abajo, aunque no es nuestra área de acción, para los niños o para los menores de 18 años, basado en creatinina sérica, podemos utilizar una ecuación que se llama Schwartz, ¿no? Que también viene en el Medcard. Obviamente, son pacientes que están en un estado basal sin una infección intercorrente. Entonces, eso sería para completar la tabla. En esta tabla, pues se describe casi toda la presentación, ¿no? Los pros, ventajas y desventajas de la fórmula, de las formas de medir la tasa de filtrado glomerular y la función renal de forma general. ¿Ya que sigue? Bueno, me voy a saltar lo de la albuminuria y vámonos a las conclusiones. Voy a saltar un poquito lo de la albuminuria. Una adelante, por favor. Una adelante, todavía hay varias cositas. Bueno, aquí me voy a hacer un pequeño paréntesis para comentarles que la función renal de forma general se mide con dos cosas. La tasa de filtrado glomerular estimada por una parte y por otra parte con la cantidad de albúmina que un paciente tira en orina de 24 horas o en muestra única. Ahí nos faltó hablar un poquito de la albúmina en orina, pero la realidad es que un paciente adulto no debe de superar más de 20 miligramos en orina de 24 horas de albúmina. Eso es lo normal, 20 miligramos o menos de albúmina en orina de 24 horas. Y con eso nosotros podemos hacer una valoración general de la función renal. En una columna, la tasa de filtrado glomerular, y en otra columna, la albuminuria, ¿no? La albuminuria. Bueno, respecto a los mililitros por minuto de tasa de filtrado glomerular, aquí en esta imagen, cuando la tasa de filtrado glomerular baja a menos de 60 mililitros por minuto, o hay una disminución de la función renal, como vimos en la plática de lesión renal aguda, cuando esa disminución de la tasa de filtrado dura entre 2 a 7 días, o se instauró entre 2 a 7 días, pero hasta ahí nada más, se llama lesión renal aguda. Cuando esa falla renal avanza con menos de 60 mililitros por minuto de tasa de filtrado y es mayor a 3 meses, se llama enfermedad renal crónica. Y cuando está entre el lapso de la lesión renal aguda y la enfermedad renal crónica, se llama enfermedad renal aguda. Entonces, esos conceptos es bueno que los tengan presentes porque se por habilidad. ¿La que sigue? Bueno, conclusiones. Para hacer una evaluación de la función renal inicial se requiere un valor de creatinina sérica y el cálculo de la tasa de filtrado con seca de EPI y una muestra única de albúmina en orina, albuminura creatinina. Con esto se puede diagnosticar enfermedad renal crónica, estadificar la enfermedad renal crónica y ver la respuesta al tratamiento médico de los pacientes. Otra utilidad de la renal es el ajuste de dosis de fármacos, la elección del donador renal, el uso o no de medicamentos o agentes nefrotóxicos. La elevación de la albúmina en la orina de forma persistente, más de 30 miligramos por gramo en muestra única o más de 30 miligramos de albúmina en orina de 24 horas significa daño renal, ¿no? Daño glomerular. Y por último, debemos conocer las distintas formas de medición de la tasa de filtrado, así como los factores que afectan a los marcadores de la función renal para la correcta interpretación de las pruebas clínicas. Y eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. Tratamos de exponer las formas
cómo se mide la función renal respecto a tasa de glucosa glomerular. Y bueno, si tienen algún comentario, pregunta o duda, estamos abiertos a las preguntas. Chicos, Por ejemplo, si tenemos familiares que son diabéticos o tenemos algún antecedente y no tenemos ningún síntoma, pero quisiéramos como preventivo hacer algún tipo de estudio. cálculo. Ajá, cálculo. De valoración. De valoración. ¿A qué edad se podría sugerir? Es muy variable, pero después de los 18 años, si el paciente tiene factores de riesgo, adelante. Digo 18 años porque pues no vemos pediátricos. Pero sí, las fórmulas de CKD-EPI están para 18 años en adelante. Entonces, si tiene 18 años y tiene diabetes tipo 1 desde los 7 años de edad y lleva mal control, tiene factor de riesgo para tener enfermedad renal. Y en pacientes me viene acá a las que presentan preeclampsia. Las pacientes Y posterior se regula el control. Ahí hay un punto muy importante, la preeclampsia, ¿no? Que es la elevación de la presión arterial de más de 140-90 milímetros de mercurio de forma persistente y más de 300 miligramos de proteína en orina de 24 horas. Si no tienen algún tema de complicación más allá renal, lo que yo esperaría es que después de unos 3 meses, después de que haya sido el parto, tienen que recobrar su valor de expresión de proteína en orina de 24 horas normal. Para una embarazada, debido a que haya un aumento fisiológico en el embarazo del volumen plasmático y un aumento del filtrado glomerular, secundario al aumento del volumen plasmático, tienden a tirar más proteína en la orina de 24 horas. Lo normal en un adulto sin embarazo o adulta es menos de 150 miligramos en 24 horas. Y a una embarazada le damos chance en orina de 24 horas hasta 300 miligramos. Pero si superan eso durante el embarazo, es que hay algo más que está dañando los glomérulos. En este caso, la preeclampsia genera un daño especial en los capilares del glomérulo que se llama endotelosis, que se hinchan ¿cómo se llama? El endotelio de los capilares glomerulares de una paciente con preeclampsia y empiezan a generar proteína. Entonces, si la proteinuria no fue muy intensa y no tienen un síndrome nefrótico, a los 3 meses ya no deben por qué tener una proteinuria tan elevada, ¿no? O sea, ya se revierten los cambios fisiológicos del embarazo y ya la proteinuria debe estar menor a 150. También pasa que las embarazadas presentan síndrome nefrótico. Generalmente tienen lupus, o sea, una nefropatía membranosa secundaria a lupus. Una proteinuria nefrótica de más de 3.500 miligramos de proteínas en orina de 24 horas, pues sí está muy distante de los 300 miligramos en orina de 24 horas que debe tener una embarazada. Entonces, ya cuando se dispara mucho la proteinuria y la paciente está hipoalbuminémica, aguas, porque lo más común que les da es lupus eritematoso sistémico. Ya alguna otra glomerulopatía, que de por sí son raras en la población general, pues es raro que la vaya a padecer. Lo más común es lupus y una nefropatía membranosa secundaria a lupus. Así es. Entonces, después de los 3 meses, después del embarazo, ya no debería tener proteinuria. Así es. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Damos por concluido el día de hoy. Y como siempre, podremos llegar en cuanto no. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.